Bueno, ¿cómo están todos? Voy a pasar a compartir pantalla para que estemos tomando nota de lo que es el link. Continuamos trabajando de la misma forma. Como sabemos, este link es relacionado al tema que estuvimos trabajando la última clase. La última clase estuvimos viendo un poquito de lo que fue countable and uncountable nouns. Estuvimos viendo qué era un noun, qué era qué eran aquellos sustantivos que podíamos contar y cuáles no. Yo les estuve mencionando que podían estar realizando oraciones y las podían estar enviando a lo que es el correo. Agradezco a quienes estuvieron realizando las oraciones, les estuvieron enviando, sí, porque esto nos ayuda bastante a practicar. También les comenté que podíamos hacer una tablita y escribir si era contable, no contable. Entonces también estos ejercicios nos ayudan bastante a practicar cada uno de los temas, ¿sí? Y pues agradezco a quienes estuvieron realizando cada uno de estos ejercicios. Nos ayudan bastante no solamente a practicar, sino si surgiera alguna duda en el momento, también podemos consultarla, ¿sí? Para el día de hoy vamos a estar viendo un tema gramatical. Para esto sí es para que las anotemos y podamos utilizarlas en diferentes oraciones. Sin embargo, sí vamos a estar viendo ejemplos de oraciones para que podamos visualizar lo que es la estructura. Sí vamos a estar viendo las dos. El tema de hoy es bastante sencillo, pero sí es importante que conozcamos estructuras, que conozcamos en qué situaciones utilizarlo y qué situaciones utilizarlo y que conozcamos la función de este, ¿sí? Siempre partimos con la función porque la función es lo que nos ayuda a identificar en qué situación utilizarlo. Siempre que se vea un tema gramatical en inglés, siempre se debe iniciar con la función de este tema, porque si sabemos muy bien reglas, conocemos muy bien estructuras, etcétera, pero no conocemos muy bien en qué situación se debe utilizar, pues todo lo demás no es que esté incorrecto, pero sí puede que lo utilicemos de forma incorrecta si no sabemos en qué situación corresponde utilizarlo. Es por esto que sí es bastante importante que nosotros debemos de conocer cada una de estas, ¿verdad? Hablando específicamente de qué situaciones nosotros debemos de aplicarlo, ¿sí? Entonces, en este momento estamos viendo lo que es la estructura y estamos viendo también específicamente lo que es un link. Las estructuras no las vamos a ver en pantalla, pero sí se las voy a mencionar. Como les comenté, sí se las voy a estar mencionando para que ustedes puedan estar tomando nota de ellas. Este link ustedes pueden tomarlo directamente al Google Site, si no quieren copiarlo como tal, pueden ir al Google Site, ahí está disponible el link. Ya está disponible la presentación del día de hoy y también ya está disponible cierto material de práctica para que puedan estarlo utilizando. También el video de YouTube que encuentran relacionado a esta semana eh, les da la explicación y en la descripción del video los lleva a una guía de estudio. Esta guía pues también es bastante útil si ustedes pueden estar ingresando al video y pueden estar descargando esta guía. Son ejercicios bastante fáciles de comprender y también son ejercicios que nos van a ayudar también a practicar, ¿verdad? Aparte de los links, por supuesto, todo lo que es práctica es siempre excelente realizarlo, ¿verdad? Porque nos ayuda. Bueno, les comparto lo que es el link del Google Site, ¿verdad? Por si alguien aún no lo tiene, les comparto el link del Google Site para que lo anotemos. Ya está disponible desde la primera clase hasta la clase actual, ¿verdad? Ahí tenemos todo el material. Como saben, semana a semana se va actualizando y el link no cambia. Continuamos trabajando con el mismo link durante todo el semestre. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando este tema llamado There is, there are, ¿sí? Este tema
no es complicado de comprender, pero sí cumple un papel fundamental al momento de estarlo utilizando. Cuando nosotros estamos hablando de there is y there are, ya vamos a estar viendo la función, pero sí es importante que aprendamos a identificarlos. Estos los podemos utilizar para poder señalar o hacer énfasis que existe un sustantivo, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es un sustantivo, ¿verdad? Es una persona, un objeto, un animal, una idea. Y este sustantivo nos va a ayudar bastante para que nosotros logremos identificar, ¿sí? Vamos a nosotros lograr identificar y vamos a conocer pues específicamente cuándo es que nosotros vamos a utilizar ya sea there is y cuándo vamos a utilizar there are. De hecho, acá ustedes también pueden hacer uso de lo que son countable y uncountable, ¿sí? También se puede utilizar. Entonces, todo esto nos va a ayudar a identificar lo que es este sustantivo y vamos a poderlo señalar o describir como tal. Ahora bien, cuando utilizamos there is y there are, ¿sí? La función acá pues es fundamental, ¿sí? We use there is and there are to say that something exists. La función de there is y there are, si lo vamos a traducir al español, significa ahí hay o ahí está, ¿sí? Hay uno o algunas de esas. Su función principal es hacer énfasis de que algo existe, ¿sí? Para decir, ahí está ese sustantivo, ahí está eso, o ahí está ese grupo de cosas, o ese grupo de personas. Cualquier sustantivo aplica acá. Ustedes pueden utilizar, recordemos que un sustantivo, pues es persona, objeto, animal, idea, ¿verdad? No afecta cuál sea el sustantivo que se utilice, si es singular o si es plural. En este caso pueden estar utilizando un singular o un plural y lo van a utilizar específicamente para hacer énfasis de que algo existe, ¿sí? There is y there are, ¿sí? Ahora bien, sí es bien importante, como yo les comentaba, conocer la función de estos, porque nosotros vamos a estarlos utilizando en cualquier situación. Siempre que ustedes quieran hacer énfasis o quieran identificar o describir que algo está ahí o que algo existe, van a hacer uso de estos dos. Como ya les comentaba, qué sustantivo tengan acá no es de suma importancia, porque cualquier sustantivo ustedes pueden estarlo utilizando, ¿sí? Ya sea específicamente que nosotros pues querramos identificarlos o querramos señalar, ¿verdad? No importa, cualquier sustantivo puede ser utilizado con there is y there are. Y como ya mencionamos, su función es hacer énfasis en que algo existe. Ahora bien, pues existen diferentes clases de oraciones que yo puedo crear con there is y there are. Lo primero que tengo que conocer con there is y there are, como nosotros sabemos, es is, are, am, es el verb to be, ¿sí? El verbo ser o estar, ¿sí? El verbo ser o estar acá nos va a ayudar bastante para poder identificar cada uno de estos. Primero que nada, y por si queremos tomar nota, ¿verdad? Con there is lo voy a utilizar únicamente con singulares, ¿sí? Siempre, siempre que sean singulares. Es decir, que solamente hay un sustantivo, ¿verdad? Ya sea un objeto, una persona, una idea, un lugar, ¿verdad? Un animal, ¿sí? Vamos a utilizar there is. Y el there are se va a utilizar específicamente para los plurales, que hay dos o más de estos objetos, ideas, personas, sustantivos, ¿verdad? Hablando de forma general. Entonces, siempre que ustedes quieran describir que ahí hay algo, pero ese algo es singular, van a escribir there is. Siempre que ustedes quieran utilizar o quieran describir que ahí hay dos o más objetos, van a hacer uso de there are. Ahora bien, para describir o mencionar que ahí hay algo o que hay una cosa o más cosas, pueden ser oraciones positivas, negativas o interrogativas. Como bien sabemos, pues estas son las tres estructuras con las que cuenta en inglés, passive, negative y question. Y cada una de estas estructuras pues sí cumple un papel fundamental porque con estas estructuras nosotros podemos identificar y podemos aprender
mencionar que ya hay uno o que hay unos. También podemos decir que no hay o también podemos preguntar, ¿verdad? Entonces, podemos utilizarlo positivo, negativo e interrogativo, ¿sí? Como les mencioné, la estructura no está escrita como tal, pero yo se las voy a estar dando. Vamos a estar iniciando con oraciones positivas, ¿sí? Ahí hay. Para hacer oraciones positivas, lo primero que van a colocar es ya sea there is o there are. Esto depende de cuál sea específicamente el sustantivo que se utilice, ¿verdad? Si están hablando en singular o si están hablando en plural, ¿sí? Después pueden colocar ya sea un número, si es contable, o bien pueden colocar específicamente el sustantivo, por ejemplo, una, ¿verdad? Aquí dice una araña. Y después el complemento, ¿sí? Entonces van a poner el número, van a poner el sustantivo, lo que están mencionando, y por último el complemento. Esta estructura pues depende si le ponen número o no, esto depende mucho de si es contable o no contable, ¿verdad? Por ejemplo, there is sand in the floor. Bueno, que cayó un poco de arena en el suelo, ¿verdad? Esto es no contable, como sabemos, ¿verdad? Y acá también influye, por ejemplo, si es un sustantivo no contable y quieren hacer énfasis, ¿verdad? Que ahí está eso. Van a utilizar there is. Recordemos que nosotros mencionamos, ¿verdad? Que para los no contables siempre se deben de tomar como singulares. ¿Sí? Si es no contable, ustedes siempre, siempre, siempre lo deben de tomar como un singular. Acá pues sí influye bastante si es contable o no contable. Su uso, si lo vemos, ¿verdad? Es bastante sencillo. Bueno, si es singular, uso there is, y si es plural, uso there are, ¿verdad? Pero sí influye mucho el identificar si esto es contable o si no es contable, ¿verdad? Porque de esto va a partir. Por ejemplo, si es un no contable y yo le pongo there are, está incorrecto, ¿verdad? Porque los no contables siempre se deben de tomar como singulares. Veamos algunos ejemplos. Primero va el there is, acá sí le pusieron número porque es contable. Yo les comentaba que there is, si es contable, le van a poner one, ¿verdad? Table in the classroom. Ahí estamos diciendo, bueno, hay una mesa en la clase. There is. ¿Por qué? Porque es singular. One table. Después tenemos específicamente otro ejemplo que nos dice there are three chairs in the classroom. Es el mismo ejemplo, solo que acá pues está haciendo énfasis que hay tres, ¿verdad? Hay específicamente tres sillas en la clase. ¿Sí? There are three chairs in the classroom. El número acá, pues se lo pueden colocar siempre y cuando si sea un... Porque si específicamente no es un plural, ustedes no le pueden colocar el número. ¿Sí? Si es no contable, tampoco le pueden colocar el número. ¿Sí? Entonces tenemos acá. There are three chairs in the classroom. Acá estamos haciendo énfasis que hay tres, ¿verdad? Hay tres sillas en la clase. Por eso utilizamos el there are, porque estamos hablando de un plural, ¿sí? Después tenemos there is. There is a spider in the bag. There is específicamente es para singulares y está haciendo énfasis que hay, ¿verdad? Una. En este caso, spider significa araña, ¿sí? Hay una araña en el baño. There is porque es específicamente una, ¿sí? There are many people at the bus stop. There are people, ¿verdad? Hay muchas personas en la parada de bus. There are es un plural. Entonces, siempre van a estar iniciando con lo que es there is o there are. Pero esto depende, pues, de cuál sea el que ustedes van a seleccionar, cuál sea el sustantivo en este caso que ustedes van a seleccionar. Si es un sustantivo singular, van a colocarle there is. Si es un sustantivo plural, van a colocarle there are. Esto depende mucho del sustantivo y también depende si es contable o no contable. Veamos el segundo ejemplo.
We also use there is with uncountable nouns. Esto quiere decir que para todos aquellos que son incontables, ¿verdad? Como ya vimos, milk, sugar, ice cream, ¿verdad? Helado, azúcar, leche. Todos estos son incontables, por ende, siempre deben de ir con there is. Entonces, al momento de querer hacer una oración, es importante identificar cuál es el sustantivo que se va a utilizar, ¿verdad? Si es un sustantivo singular o si es un sustantivo plural, si es un sustantivo contable o si es un sustantivo no contable. ¿Por qué? Porque para poder ponerle is o are, ¿verdad? El is específicamente es para los plurales, para los singulares, y el are es específicamente para los plurales. Pero si este es no contable, siempre debe de llevar lo que es el is, ¿sí? Acá es bien importante que identifiquemos cada una de estas, ¿sí? Ya sea there is o there are. Por ejemplo, there is milk in the fridge. There is, porque, ¿qué estamos diciendo ahí? Bueno, ahí hay leche en la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, there is porque es no contable. Todo lo que es no contable siempre se debe de tomar como un singular, ¿sí? There is. There is some sugar on the table, azúcar, ¿verdad? Ahí hay un poco de azúcar en la mesa, o hay azúcar, ¿verdad? There is ice cream on your shirt. Bueno, hay un poco de helado en tu playera, ¿sí? Entonces, como podemos identificar there is o there are, su uso es bastante sencillo, pero sí tenemos que identificar el sustantivo. Acá el sustantivo sí tiene un papel muy importante porque es lo que nos va a ayudar a identificar si es is o si es are. Una forma, pues sí, es identificar si específicamente el que estamos utilizando es, pues, singular o si es plural, es decir, si hay uno o si hay más. Pero otra forma también sería, pues, el poder saber si es contable o no contable, ¿sí? Ya que esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Identificar si es contable o si es no contable, ¿sí? Ahora bien, para poder escribir there is o there are, existe una contraction. Como bien nosotros sabemos, una contraction es aquello que nos ayuda a unir dos palabras, dos ideas y volverlas una sola, ¿verdad? Las contractions, como ya sabemos, generalmente se utilizan en un lenguaje un poco más informal, amigos, conocidos. Y el sin contraction se utiliza en un lenguaje un poquito más formal. Ustedes van a tomar la decisión si ponerlo con contraction o ponerlo sin contraction. Si ustedes quieren poner la contraction de there is, es there's, there's. De hecho, acá sí es importante que ustedes logren identificar si van a ponerlo en contraction, que cambia tanto la escritura como la pronunciación. There is, there's, ¿sí? There's a good song on the radio. O there is a good song on the radio. Entonces, there's, pueden ponerlo en contraction. There is only one chocolate left in the box. O there is only one chocolate left in the box. Entonces, pueden ponerlo con contraction o sin contraction. De hecho, acá pues sí es decisión personal si ustedes prefieren ponerlo en contraction o si prefieren ponerlo sin contraction. Es totalmente decisión personal. No es obligatorio ponerlo en contraction, al menos que sea un ejercicio que les diga, bueno, este ejercicio sí póngala siempre en contraction, ¿verdad? Porque el ejercicio lo solicita, pero en una situación de la vida cotidiana, pues ustedes van a tomar la decisión de ponerlo ya sea con o sin contraction. Y there are. No se puede realizar una contraction de there are, no existe. La única que puede ir en contraction es there is, que es there's. Si ustedes quieren poner there are en contraction, está incorrecto. Este siempre debe ir en su forma normal, ya que no existe una contraction, ¿sí? There are 9 cats on the roof. There are only 5 weeks until my birthday. Entonces, como podemos ver acá, there are siempre debe de ir en su forma normal, no tiene o no existe una contraction, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a la estructura negativa. Para la estructura negativa o para hacer oraciones negativas, siempre al frente van a poner el there is o there are, ¿verdad?
Después van a poner el not. Recordemos que el not es siempre la palabra que nos ayuda a indicar negación, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran hacer una oración negativa en inglés, siempre va a llevar la palabra not. Que esto nos va a ayudar a identificar y decir que eso no es así. En este caso, el objetivo de utilizar el there is y there are con el not es para hacer énfasis que eso no está ahí, ya sea singular o ya sea plural. Por ejemplo, vamos a poner el there is o there are, después el not, después ya sea un número o ya sea el sustantivo. Esto depende de cómo quieran utilizarlo. Y el complemento, esa es la estructura, ¿sí? Entonces, there is not a horse in the field. Bueno, no hay un caballo en el establo. There is not a horse. There are not 8 children in the school. No hay 8 niños en la escuela. There is not a tree in the garden. No hay un árbol en el jardín. There are not 2 elephants in the zoo. No hay dos elefantes en el zoológico. Acá pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si es there is o there are, tienen que identificar si es uno o dos o más. There is si es solo uno, there are si hay dos o más, o bien si es contable o no contable, ¿verdad? Porque si no es contable, siempre debe de ir con there is. ¿Por qué? Porque se toma como un sustantivo, ¿verdad? Acá también es importante tomar en cuenta esto. Ahora bien, acá también podemos poner en contraction el there's not y there is not y there are not. La contraction es there isn't, es decir, acá there isn't. Y there are not, si es negativo, si tiene contraction. There aren't. Es decir, para las positivas, solo there's. Acá, este es para positivas. Para negativas puede ser there isn't o aren't. Lo que pone en contraction es el is not con el are not. Entonces, there isn't a horse in the field o there aren't 8 children in the school. Volvemos a lo mismo, esta es decisión personal. Ustedes van a decidir si prefieren ponerlo en contraction o si prefieren no ponerlo en contraction. ¿Sí? Entonces, acá es totalmente decisión personal, ya sea que ustedes decidan ponerlo en contraction o ponerlo sin contraction. Acá, pues en la misma forma, la regla ya sea en negativa, positiva o interrogativa, que ya vamos a ver la interrogativa más adelante, la regla es la misma, ¿sí? Tenemos que ver si es singular, si es plural y también tenemos que ver si es contable o no contable. Si es contable o no contable, sí es bien importante acá porque si llega a ser el caso que no es contable, debe ser siempre there is. Ustedes pueden ponerla en contraction, pueden ponerla sin contraction, ¿verdad? Esta ya es decisión personal, ya sea que ustedes prefieran, ¿verdad? O les guste más con contraction o les guste más sin contraction, pues es decisión personal. Lo que tienen que tener cuidado acá es el sustantivo, ¿verdad? Si es uno o si son más, si es contable o si es no contable. El sustantivo acá es fundamental para poder identificar si es there is o si es there are, ¿verdad? Entonces acá es importantísimo que logremos identificar el sustantivo, ¿sí? Ahora bien, podemos incorporar algo dentro de las oraciones cuando estamos haciendo énfasis que no hay nadie o que no hay nada de eso en lo que estamos mencionando. Por ejemplo, there aren't any. Any significa que no hay nada, ¿sí? Any. Entonces podemos poner el there aren't o there are not any people at the party. El any se puede utilizar con incontables también, por ejemplo, we also use a structure with uncountable nouns. Cuando es incontable, pues también ustedes pueden utilizarlo. Como podemos ver acá, tenemos there isn't any water in the swimming pool. Esto quiere decir, bueno, no hay nada de agua en la piscina, ¿sí? Entonces, any. El any es un complemento que podemos estar utilizando. Acá es totalmente, pues, opcional si ustedes lo utilizan o si no. Es decisión personal. Pero, como nos dice acá, zero quantity. Esto quiere decir que cuando ustedes quieren mencionar que no hay nada, ¿verdad? Nada de ese sustantivo, se utiliza el any dentro de la oración, ¿sí? There aren't any, ¿verdad? O there isn't any.
Acá isn't porque es incontable, ¿verdad? Si es incontable, any o eh, si es contable puede ser isn't o aren't dependiendo cuál es el sustantivo que ustedes están utilizando, ¿verdad? There aren't any people at the park. Bueno, no hay personas en la fiesta. There isn't any sugar in my coffee. No hay nada de azúcar en mi café. Entonces, el any acá es lo que nos viene a complementar, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran hacer énfasis en que no hay nada de eso, es decir, zero quantity, como nos dice ahí, es decir, no hay, ¿verdad? Existen cero elementos de eso. Entonces se utiliza el any, ¿sí? Dentro de there is, there are y después ponen el any. Tomen acá en cuenta que si es un uncountable noun, si tienen que ponerle isn't, no aren't, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a la estructura de preguntas. Para poner la estructura de pregunta nos dice acá, to form question we place is, are in front of there. Para hacer la pregunta al frente se va a poner is o are y después la palabra there, es decir, se da la vuelta, ¿verdad? Em, Again, we use any with plural questions and those with uncountable nouns. El any también se puede utilizar cuando es una pregunta plural o aquellos que son incontables, ¿sí? Por ejemplo, uh, is there a dog in the supermarket? Al frente ponen el is, are, después ponen el there, después ponen el sustantivo y por último el complemento y siempre el question mark. Esa es la estructura que ustedes van a estar utilizando. El is, are, después la palabra there, después el sustantivo, el complemento y el question mark, ¿sí? Volviendo a lo mismo, si es is o are al frente, esto depende muchísimo, pues, de cuál sea el sustantivo. El sustantivo acá, pues, es bien importante que ustedes logren identificarlo, ya sea si es singular o si es plural, si es contable o si es no contable. Como ya les comentaba, puede ser is o are, dependiendo, ¿verdad? Singular o plural, is o are. Después el there, después el sustantivo y por último el complemento, ¿sí? Are there any polar bears in the Antarctica? ¿Verdad? Entonces, are there any? El any dentro de la pregunta lo pueden utilizar cuando es plural, ¿sí? El any lo pueden utilizar en plural, pero si quieren tomar nota, solamente en pregunta, ¿verdad? Y cuando hay cero, como vimos con anterioridad, cuando existe. Pero en pregunta pueden incorporarlo. Antes del sustantivo tienen que escribir el N. ¿Sí? Antes del sustantivo copian el N. Veamos ejemplos. Is there a dog in the supermarket? ¿Verdad? Si quieren dar una respuesta corta, si es no, van a poner no, coma, el there is o there are, dependiendo de la pregunta. Si la pregunta es there is, la respuesta va a ir con there is. Si la pregunta es there are, la respuesta va a ir con there are. Pero si es no, le van a poner el not, ¿verdad? Pueden ponerlo en contraction o sin contraction. Por ejemplo, no, there aren't o no, there isn't, ¿verdad? Esto depende de si es singular o si es plural. Veamos el número 2. Are there any dogs in the park? Yes, there are. Entonces, el are there, partiendo de lo mismo, pues acá es un plural, entonces al momento de la respuesta también debe ir en plural. There are. Sí, entonces esto es fundamental.
cometamos un error. Por ejemplo, el helado se le pone is porque es no contable. Ahora bien, si dijera bottles of ice cream, ¿verdad? Botellas de helado o botes de helado, eso se vuelve contable, ¿verdad? Dos botes de helado. ¿Por qué? Porque como vimos la clase pasada, si está dentro de y there is si es un uncountable, ¿verdad? Si no se puede contar. There is a book on the desk, ¿verdad? There is y el complemento. There are books on the desk. Hay libros en el escritorio. There is some milk in the fridge. There is y el uncountable. ¿Por qué there is? Porque, como ya mencionamos, con los uncountables siempre se debe utilizar en singular, como there is, ¿sí? Tenemos acá. En la negativa, podemos poner there isn't o there aren't, o bien lo pueden poner sin contraction. Por ejemplo, there is not o there are not. Como ya mencionamos la contraction, pues acá ustedes toman la decisión de utilizarla o si no. Es totalmente decisión personal. Si ustedes la utilizan, generalmente es para una conversación más informal, ¿verdad? En la cual pues tienen confianza con la persona o ya la conocen. Para conversaciones formales va sin contraction, ya sea que no conozcan a la persona o sea un contexto totalmente formal, por ejemplo, una reunión de trabajo, ¿verdad? En reuniones de trabajo no se sugiere el utilizar contraction, ¿sí? Entonces tenemos there is con el not acá, ¿verdad? O pueden en contraction, there isn't, ¿sí? Y el singular now, el sustantivo singular. There aren't y el sustantivo plural. There is not con los uncountables, ¿verdad? Y acá le pueden agregar el any si saben que no hay nada de eso, si se está refiriendo a que no existe un elemento de esos, ¿verdad? No hay un elemento de esos. Estamos hablando propiamente de un zero noun, ¿verdad? Que no hay. Ahora, para hacer pregunta, acá question, como nos dice acá, el is va al frente y el there va después. Después va a ir el sustantivo y el complemento y el question mark. El are al frente, el there, el sustantivo, el complemento y el question mark. Acá es la misma regla, ¿verdad? Si es singular, le van a poner is, si es plural, le van a poner are, y si es uncountable, le van a poner is en pregunta. Entonces, estas son las tres estructuras, ¿sí? Que podemos utilizar. El there is y there are se utiliza para hacer énfasis en que algo existe o no existe, ¿sí? Ya sea que existe o no exista. Para contractions, si es positiva, pueden utilizar there's, there is. Si es negativa, there's not. Si es específicamente negativa también, there aren't, there is not. ¿Sí? Y si es negativa, pueden utilizar el aren't, como ya mencionamos. Ahora bien, pueden utilizar how many, como ya había mencionado. Para utilizar el how many, se pone how many, un plural, un sustantivo plural y después el are there. Ese es para preguntar cuántos hay de eso. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer énfasis, una pregunta muy específica, ¿verdad? De decir, bueno, yo quiero saber cuántos específicamente hay de eso. Para eso van a estar utilizando el how many, ¿sí? ¿Qué tantos hay de eso? Para utilizarlo van a poner el how many
Van a poner en plural, el sustantivo en plural. Después el are, el there, ¿sí? Por ejemplo, how many students are there in your class? Un complemento. Bueno, ¿cuántos estudiantes hay en tu clase? How many days are there in February? Bueno, ¿cuántos días hay o tiene febrero? Sí, entonces este there is y there are ustedes lo pueden utilizar ya sea para mencionar que algo existe o que algo no existe. Lo pueden utilizar con singulares o con plurales. Tienen que identificar si es countable o si es uncountable, porque si es uncountable siempre debe ir con is. Pueden hacer oraciones positivas, negativas e interrogativas. Pueden dar respuesta también a las interrogativas y si es zero, ¿verdad? Pueden ponerle el any. Este lo pueden utilizar ya sea en un contexto formal o en un contexto informal, ya sea haciendo uso de las contractions o bien puede ir sin contractions si ustedes así lo prefieren, ¿verdad? Pueden hacer uso de esto. La mejor forma de practicarlo es haciendo oraciones, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer oraciones, las quieren estar enviando al correo, sería excelente. También tenemos ejercicios de práctica, como bien saben, y tenemos el video de YouTube, como les mencioné al inicio. Este video de YouTube, en la parte de abajo dice guía de estudio o guía práctica. Ahí pueden estar ustedes dándole clic al enlace, los va a llevar a esta guía que está bastante completa por si también quieren irla a ver, ¿verdad? Está en el video de YouTube, en la descripción del video de la semana 15, ¿verdad? Que es la semana en la que estamos actualmente, ahí lo encuentran. Y dentro de la presentación tenemos ejercicios de repaso. Acá tienen que ponerle is o are, pero tienen que identificar, ¿verdad? Si hay uno o si hay más, si es contable o si es uncountable, ¿verdad? Acá hay una cometa, ¿sí? There is. Entonces, there is o there are. Y tienen este ejercicio que es de colocarle there is o there are. Este es un párrafo, ¿verdad? Están contando el párrafo. Y acá tienen que completarlo en negativo. Nos dice acá, be careful with countable and uncountable now. Siempre tienen que verificar si es contable o no contable. Acá esto es fundamental para que podamos realizar oraciones y para que podamos utilizar pues específicamente ya sea there is o there are, este tema como tal, ¿verdad? Entonces, si tiene o si pues juega un papel fundamental si es contable o si es no contable. Acá, si les hago la sugerencia, siempre que identifiquen, ¿verdad? Siempre identifiquen si el sustantivo que se va a utilizar es countable o si es uncountable. Este ejercicio está bastante completo. Mi sugerencia es que lo hagan, ¿verdad? Lo hagan a conciencia y después ustedes pueden verificar sus respuestas, ¿sí? Sus respuestas. Acá están las respuestas para que ustedes verifiquen, ¿verdad? Pero por supuesto procuremos hacerlo sin ver la respuesta, ¿verdad? Hagamos la conciencia y después ya checamos nuestras respuestas. Entonces, también les recuerdo que tenemos el video oficial de la universidad y al finalizar el video siempre les da ejercicios o ciertas preguntas. Por si también desean hacerlas, tenemos este material, los ejercicios de práctica y también tenemos dentro de la presentación, si tenemos ejercicios también por si ustedes gustan hacerlo o por si gustan realizar oraciones, ¿sí? Entonces, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.